Hoy hablaremos de la famosa cándida. Vamos a empezar por entender qué es la cándida. Y básicamente, la cándida es un hongo y este hongo habita en nosotros de forma regular y natural. Si te has preguntado alguna vez, María José, ¿será que yo tengo cándida? La respuesta es sí, siempre vas a tener cándida. ¿Por qué? Porque ella habita en nosotros en todo momento. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la cándida? Es que ella recrezca o se salga de control, que haya un sobreenriquecimiento de cándida. Entonces, en función de ese sobreenriquecimiento de cándida que se da en el intestino delgado, tú vas a empezar a tener ciertas patologías. Ahora bien, ¿cómo se produce ese sobreenriquecimiento de cándida o ese recrecimiento exacerbado o ese descontrol de la cándida? Se produce por toma antibióticos, toma antihistamínicos, que son los mismos antialérgicos, elevación de la carga tóxica, o sea, metales pesados, por ejemplo, pesticidas. Lo otro es la toma de anticonceptivos. Esto tiene muchísimo que ver con que la cándida salga de control y recrezca. Otra de las causas que hacen que la cándida se salga de control y recrezca es la falta de ácido estomacal, el estrés, el exceso de consumo de azúcar o exceso de consumo de carbohidratos. Eso que tú combinas carbohidratos diferentes tipos como yuca con papa, plátano con tajada, pasta con pan, eso es un exceso de azúcar. El cuerpo la procesa como azúcar y todo esto alimenta la cándida y hace que ella se recrezca y se salga de control. Y ahí me voy a la diabetes, por supuesto, porque una persona que tiene diabetes tiene recrecimiento de hongo a morir, pero adicional la obesidad. Y aquí es donde yo siempre entro y les digo, yo estoy tóxica y mi exceso de peso o mi sobrepeso se debe a toxicidad. La toxicidad puede venir de metales pesados, de toxinas como los antialérgicos que tomaste en el pasado, antibióticos, pastillas anticonceptivas y recrecimiento de este tipo de hongos. Por eso es que la obesidad muchas veces responde a inflamación y también yo me relaciono más con esta parte, es a la toxicidad y el hongo cándida genera toxicidad en el cuerpo. Como te dije anteriormente, ya habiendo entendido lo que es la cándida, vamos a saber cuáles son esos síntomas que me indican a mí que mi cándida está exacerbada o está sobrerecrecida. La primera de ellas, y es la que la gente menos asocia, es el acné, el problema es en la piel, problemas en la piel como eczema, el hecho de que te pega el sol y te manchas. Todos estos son indicios de que tú estás teniendo un sobreenriquecimiento de cándida. Ojo, con esto no te estoy diciendo que cuando tengas un padecimiento todo tiene que ser cándida. No es así, pero la realidad es que este hongo tiene demasiado que ver en muchos comportamientos o muchas situaciones que pasan en nuestro cuerpo. Y el acné, el eczema y la mancha y todas las manchas que pasan en la piel y todas esas cosas que pasan a nivel cutáneo tienen muchísimo que ver y son una señal clara de que puedes estar padeciendo cándida y no te has dado cuenta, mejor dicho, tener un sobreenriquecimiento de cándida y no te has dado cuenta. Otro de los síntomas de una cándida sobrerecrecida es la fatiga y la niebla mental. Como les decía anteriormente, la cándida, cuando está fuera de control en tu cuerpo, ella despide como toxinas y esas toxinas generan, valga la redundancia, toxicidad en todo el cuerpo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso penetra a través de la pared intestinal y va generando toxicidad en tu cerebro y en todas partes del cuerpo. Por eso es que la fatiga y la niebla mental son una de las cosas que tú vas a empezar a experimentar cuando hay una cándida sobrerecrecida. Otro de los síntomas de una cándida exacerbada es la diarrea y la constipación. Generalmente cuando hay, pues de hecho puede estar la diarrea sola o la constipación sola. Todo depende de la cantidad de inflamación que tengas y la cantidad de toxicidad que tengas por cándida. Pero inclusive puedes estar experimentando momentos en que te expones a un determinado alimento y tienes diarrea. Y te expones a otro determinado alimento y tienes estreñimiento. Y esto es una señal clara de que tienes una cándida exacerbada. Si eres una persona que sufre de dolores de cabeza recurrentes o migrañas, lo más seguro es que tengas una cándida exacerbada o sobrerecrecida. Y una de las cosas es que hay toxicidad que genera esta cándida. Y esa toxicidad se va para todas partes de nuestro cuerpo. Y entre ellas, esa toxicidad llega a nuestro cerebro. Así que tener una dolor de cabeza recurrentes o migraña, que también habla un poco de toxicidad del hígado, pero bueno, la cándida también causa esto, es uno de esos síntomas claros de que tienes una cándida sobrerecrecida.
Otro de los síntomas que son súper claros de que existe un sobrerecrecimiento de cándida es uno de los que la gente no asocia, ni siquiera lo piensan porque dicen, bueno, eso que tiene que ver si esto es respiratorio, el aparato respiratorio que va a tener con cándida, pero uno de esos síntomas es la sinusitis. Está sumamente comprobado y estudiado que la sinusitis es una señal evidente de que existe una cándida activada y exacerbada y sobrerecrecida, pero no solamente la sinusitis, sino esas alergias estacionales o esas alergias a alimentos. Muchas veces, cuando existen estas patologías o estas condiciones o estas situaciones, como la sinusitis y las alergias ambientales y las alergias a alimentos, existe estrecha relación con una cándida exacerbada. Otro de los síntomas súper evidentes de que hay una cándida fuera de control es ansiedad, depresión y problemas de salud mental. Y si estás tomando fármacos para controlar este tipo de padecimientos, lo más seguro es que tu cándida esté alborotadísima, esté llena de hongo. Y quiero que sepas que con esto no te estoy llamando a no tomar remedios para este tipo de cosas o tratamientos convencionales para este tipo de cosas. Lo que quiero es que te hagas consciente de que esto puede estar pasando en tu cuerpo. Y cuando existe una cándida, todos estos padecimientos se ponen peor o te hacen sentir peor o se aumentan en cómo tú te vas a sentir. La ansiedad se vuelve más dura, la depresión se vuelve más fuerte. Así que lo importante con esta información es que tú puedas saber que aunque estés padeciendo esto, si atiendes tu microbiota, si atiendes tu intestino y si revisas que no tengas una cándida sobrerecrecida, vas a ayudar muchísimo a mejorar estos padecimientos, porque son claramente evidentes que existe un sobrerecrecimiento bacteriano cuando existe una depresión, una ansiedad o algún problema de salud mental. Hay un síntoma que es del universal, de los más evidentes que hay y de lo que a la gente más le pasa y no hacen tan claramente esa asociación, pero la necesidad de comer azúcares y carbohidratos es una señal clara de que existe una cándida exacerbada o sobrerecrecida en tu cuerpo. Si eres una persona que tu cuerpo te pide azúcar y quiero comer chocolate y pasta y pan y dulce y dulce y dulce, te dejan de decirte que tienes una cándida exacerbada, pero casi al 100% sin equivocación. Y es porque la cándida se alimenta de azúcar. Y si la cándida se alimenta de azúcar, ella te va a pedir y tú vas a sentir que tu cuerpo quiere, yo me quiero comer ese dulce. Bueno, eso, cuando pasan esas cosas, quiero que sepas que es la cándida que te está diciendo, te está mandando la señal de quiero azúcar porque yo me alimento de ella. Y tu cuerpo la traduce de esa manera y tú se lo das. Y al tú dárselo, alimentas esa cándida. Así que si tú estás necesitando comer banana, comer dulces, panes, postres, pastas, quiero que sepas que seguramente tienes una cándida recrecida. Pero además te voy a dar otro dato. Si tienes niños y tus niños se levantan en media madrugada a pedirte algo de comer y no tienen 2 años o sí, no tienen 2 años o menos de 2 años, quiero que sepas que hay una cándida que puede estar saliéndose de control y por eso se están parando a esa hora. ¿Por qué? Porque la cándida se alimenta, las bacterias, los parásitos, toda esta gente recrece, se reproduce y aumenta en tu cuerpo en la madrugada entre 2 de la mañana y 4 de la mañana. Ese es más o menos el momento donde tú sabes que la cándida está haciendo su trabajo de recrecer en tu intestino, en tu cuerpo. Entonces, cuando estas cosas te pasen o hayan demasiados terrores nocturnos, o simplemente haya que se despierten, pase que se despierten y te pidan comida, o aunque no te pidan comida, les cuesta volverse a dormir, pero que sea algo constante y pasa en la madrugada es porque hay una cándida que está haciendo su trabajo de decirte, levántate, despiértate, estoy generando toxicidad, me estoy, no sé, procreando, qué sé yo, me estoy recreciendo en tu cuerpo y por eso estás teniendo estas manifestaciones, no solamente de pedir azúcar, sino el hecho de no poder dormir bien o de estar necesitando comer a horas que no tienes que comer o pidiendo pan o pidiendo frutas, etcétera. Así que ojo con esto porque esto es muy importante, es una señal evidente de que hay una cándida sobrerecrecida. Y el último síntoma, y es donde yo siempre me incluyo y siempre lo digo, es obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es sinónimo de toxicidad. Y acuérdense que las toxinas no solamente son metales pesados y pesticidas y nananá, sino que si en algún momento tomaste antibióticos, tomaste antialérgicos, tomaste algún tipo de cosas de estas, tu microbiota se desbalanceó. Y acuérdense que en la microbiota todos tenemos, y en nuestro cuerpo todos tenemos el hongo cándida. Y la obesidad es un sinónimo de esa toxicidad por hongos. Generalmente esto influye muchísimo en el metabolismo y hace que nos cueste muchísimo perder peso. O por lo menos sé que eso me pasa a mí. Por eso es que hay que ser tan estricto en la forma en que nos alimentamos, comemos y vivimos. ¿Por qué?
podemos alimentar esa cándida o matarla con lo que hacemos. Pero aparte está la diabetes. Una persona con diabetes siempre tiene un cuerpo lleno de hongo, porque el hongo se alimenta o esta cándida se alimenta de azúcar. Así que este tipo de síntomas que son universales, porque todo el mundo puede estar padeciéndolos o porque existen por todos lados y los podemos ver, son señales claras de que puede estar teniendo un sobrecrecimiento de hongo cándida. Y para terminar, antes de llegar al punto que yo sé que es lo que más quieres saber, te voy a decir lo siguiente. Existen otros síntomas, aparte de esto que ya te dije, como por ejemplo puede ser sabor a metal en la boca o que manches las prendas que te coloques si no son oro o si no son plata. Hay otros síntomas que están asociados a la cándida. Entonces no te quedes nada más con estos síntomas e investiga más porque pueden haber otros síntomas que no te nombré aquí, pero que tienen todo que ver con un sobrecrecimiento de cándida. Hay montones, 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 porque la toxicidad por cándida es demasiado amplia. Pero ahora sí, vamos a la parte que yo estoy segura que es la que más quieres ver. ¿Cómo puedo hacer con remedios o a través de remedios naturales para bajar este recrecimiento bacteriano, para frenarlo o para detenerlo de cándida en mi organismo? Así que te traigo este top 5 de remedios naturales para frenar ese sobrecrecimiento de cándida. El primero y el más importante y el que yo siempre digo y hablo por todos lados y promuevo es una dieta limpia con alimentos reales, pero sobre todo una dieta low carb, una alimentación low carb o baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque baja en carbohidratos y baja en azúcares. ¿Por qué? Porque los carbohidratos y las azúcares son lo que alimentan la cándida, como te lo dije anteriormente. Entonces, comer alimentos o estar consumiendo constantemente alimentos como panes, azúcares, frutas, dulces, todo esto alimenta a la cándida. Todo lo que es bollería industrial o alimentos ultraprocesados en una dieta es el alimento perfecto para que la cándida siga creciendo en tu cuerpo y siga causando los daños que está causando. Entonces, tener una dieta low carb, baja en azúcares y además incluyendo esto el tema de las frutas, si vas a elegir una fruta porque quieres consumirla, te pido que sea berries, que tienen un bajo índice glicémico. ¿Por qué? Porque el azúcar alimenta la cándida. Entonces, tener y cuidar este detalle de la alimentación bajo en carbohidratos y controlando el azúcar es súper importante para mantener a raya como uno de los pilares fundamentales a la cándida. El 2 y el que más la gente me ha preguntado, ¿el aceite de orégano para la cándida? Pues sí, el aceite de orégano, pero no cualquier aceite de orégano, aceite de orégano emulsificado, porque es el que puede penetrar en el biofilm que tiene este hongo, que es como la recobertura plástica que tiene el hongo naturalmente, y penetra y puede acabar con ello. Así que tiene que ser un buen aceite de orégano emulsificado. Pero además, algo súper importante es que también cuando consumas este tipo de elementos naturales o suplementos naturales para atacar la cándida, tiene que tener cuidado con el hecho de que necesitas algo que se le llama binder en inglés. Y el binder viene a ser como ese aglutinador que le dice a ese biofilm y a esa toxina o a esa cándida que la va a sacar de tu cuerpo sin dejar estragos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú atacas a la cándida, atacas un hongo, atacas un parásito, cuando ella se está desvaneciendo, se está muriendo, ella va eliminando o dejando toxinas. Y si tú no recoges esas toxinas, ellas te van a dejar síntomas. Entonces tú estás matando a la cándida, sí, pero vas a tener lo que le llaman la crisis curativa. Entonces vas a tener cambios de humor, vas a estar molesto, vas a estar con dolor de cabeza, vas a estar sintiéndote mal. ¿Por qué? Porque mientras ella muere, se van desprendiendo toxinas y esas toxinas te van causando a ti síntomas. ¿Qué hace el binder? El binder aglutina todas esas toxinas, las agarra y las desecha fácilmente en tu cuerpo y dice, bueno, esto se va a eliminar y yo no voy a permitir que mientras tú te mueras vayas destilando veneno y ese veneno me intoxique este cuerpo. Entonces es importante que cuando use este tipo de tratamientos, como por ejemplo el orégano emulsificado, sepas que los binders generalmente son necesitados, muy necesitados para este tipo de procesos. Pero ojo, esto es muy importante que lo hagas con un especialista porque para poder atacar una candida y ser efectivo necesitas saber y hacerlo con alguien que sepa. Otro de los que más me encanta a mí y de los cuales la gente tiene como demasiados prejuicios son los enemas de café. Señores, los enemas de café no los inventé yo. Eso se llama la terapia de Gerson y se usa mucho, o de Gerson, se utiliza mucho para tratamientos para el cáncer. Pero los enemas de café limpian el hígado y hagan de cuenta que el hígado es como el filtro de tu casa del agua. Si tú no lo limpias, él no va a filtrar. Entonces, ¿qué hace el enema de café? Limpia el intestino, balancea la microbiota, cuida
que no haya sobrecrecimiento bacteriano, pero además hace que tu cuerpo produzca más bili, haya mejor producción de glutatión y el hígado se filtre, se limpie. Entonces, los enemas de café son maravillosos para controlar la cándida. Ahora bien, para hacer enemas de café, yo lo que te pido es que investigues y busques las maneras de hacerlo de forma segura y eficiente. Pero yo que los he probado, te puedo decir que tienen demasiada buena receptividad en tu cuerpo y dejan la sensación de limpieza que realmente tú necesitas de tu hongo, de tu cuerpo. Pero además te digo algo, normalmente nuestro intestino, por más que se vacíe y haga pupú y elimine las heces, vamos a hablar claro, tú vas a siempre tener en las paredes de tu intestino heces viejas pegadas. Y esas heces viejas pegadas necesitas eliminarlas de alguna manera porque eso genera toxicidad. Y los enemas de café son maravillosos para esto. Pero te voy a dejar a ti que investigues sobre este tema porque yo sé que hay muchos prejuicios con este tema de los enemas de café, pero te prometo que son un aliado maravilloso para controlar el sobrecrecimiento de cándida. El otro suplemento natural que es maravilloso para controlar la cándida es el ácido caprílico. El ácido caprílico es un fungicida natural y es fantástico para fumigar a este hongo. Ahora bien, este ácido caprílico no solamente lo puedes consumir en cápsulas o en suplementos, sino que también se encuentra presente en algunos alimentos como el aceite de coco. Así que incluir aceite de coco crudo que contiene ácido caprílico te va a ayudar muchísimo a eliminar esta cantidad de tu cuerpo. Y te voy a pasar un dato. Yo no sé si has escuchado el tema del oil pulling, que es como utilizar una cucharada de aceite de coco y tenerla retenida en tu boca por 20 minutos. Eso se hace porque el ácido caprílico entra a tu boca y evita que haya sobreenriquecimiento de cándida, caries y un montón de cosas en la boca. Entonces, es la razón por la cual el oil pulling tiene tanta importancia, pero además demasiada efectividad, porque ese ácido caprílico es maravilloso para regular el sobreenriquecimiento de cándida, no solamente a nivel de la boca o vagina, sino a nivel intestinal también. Y por último, los probióticos. Unos buenos probióticos con suficientes unidades formadoras de colonias o UFC. ¿Por qué? Porque mientras más formadores de colonias existen o más billones de bacterias existen, tú vas a tener la posibilidad de llenar tu intestino de bacterias buenas que van a ser esos vigilantes que van a proteger tu cuerpo de ese sobreenriquecimiento bacteriano. ¿Por qué? O de hongo. ¿Por qué? Porque estos vigilantes son los que se encargan de mantener a raya que las cosas no se salgan de control con las bacterias malas. Entonces, estos son los policías que andan vigilando que las cosas se mantengan bien a nivel bacteriano en tu cuerpo. Así que en tu microbiota sobre todo. Así que un buen probiótico, ahora bien, de billones de unidades formadoras de colonias, si son probióticos como lactobacillus, necesitas que sean billones. Ahora bien, si vas a utilizar probióticos de esporas, como ellas son más efectivas, ellas no necesitan tantos billones porque su efectividad es muchísimo mayor. Así que tienes esas dos opciones. O una que vean que generalmente son las lactobacillus, que tienen probióticos que tienen muchos billones de unidades formadoras de colonias, o unas que tengan menos unidades formadoras de colonias, como 3 billones o 5 billones, pero que sean de esporas, son buenos probióticos para ayudar a controlarte sobre el crecimiento bacteriano o el sobreenriquecimiento de cándida. Y para terminar el tema de cándida, te voy a cerrar con este punto, que es el que menos la gente atiende y asocia. Muchas veces las personas se enfocan en entender la cándida como el problema principal y en muchas oportunidades lo que está pasando en tu cuerpo no es una toxicidad por cándida, sino una toxicidad por mold. Entonces, si eres una persona que está expuesta a mold, vives en un lugar con demasiada humedad o el mold ha estado presente en tu vida y estás viendo que tienes cándida exacerbada, aún sobre el recrecimiento, analiza primero que no estés teniendo toxicidad por mold. ¿Por qué? Porque la toxicidad por mold es la que origina el recrecimiento de cándida. Ojo, no significa que no puedes tener cándida sola. Sí, definitivamente sí. Pero muchas veces cuando es sobre el recrecimiento de cándida y existe un mold presente, la respuesta o el enemigo no es la cándida, es el mold. Y cuando tú atiendes el mold o moho, cuando tú lo atiendes, la cándida se desaparece. Entonces, no te quedes únicamente con el hecho de entender que la cándida existe, sino que muchas veces lo que hay es un mold detrás y la cándida simplemente es un síntoma de una toxicidad por mold. Quería decirte esto porque el tema del mold no es tan conocido, el tema del mold no es algo que se conozca tanto, o se sepa o se hable muchísimo, así que es muy importante porque a veces miramos el enemigo en el lugar incorrecto y el mold generalmente genera una toxicidad y un desbalance en tu cuerpo
muy, muy grande y la cándida es una consecuencia de este. No es todos los casos, pero si puede estar pasándote a ti, quiero que primero ataques el MOD, porque cuando ataques el MOD y haces una dieta anticándida que funciona también para MOD, cuando ataques el MOD, esa cándida se va a desaparecer. Así que ten esto en cuenta cuando vayas a hablar de cándida, porque muchas veces existe un MOD detrás. Gracias por acompañarme hasta aquí. No te olvides de darle like a este video y compartirlo si te edificó, suscribirte porque es maravilloso que me acompañes en esta comunidad. No te olvides también de acompañarme por Instagram porque ya tenemos una comunidad donde compartimos de forma muchísimo más directa. Así que estoy cocinando en vivo, estoy compartiendo contenido de forma constante. No te olvides de acompañarme allá y te voy a dejar toda esa información en la descripción. No te olvides también de pasar por mi página web que hay contenido de valor que te va a funcionar. Y además está mi tienda que puedes visitar para que veas las opciones que tengo. Pero sobre todo, si quieres una sesión individualizada conmigo para trabajar en construir tu salud y sobre todo la de tus hijos, no dudes en que en mi página web puedes conseguir esa información. Gracias por acompañarme por acá. No te olvides de que también tengo 2 tiendas de Amazon, Amazon Estados Unidos y Amazon Canadá, donde puedes acceder a productos de buena calidad y puedes acceder a comprar suplementos que te puedan servir de marcas muy confiables que he escogido para ti. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.